Fíjense, en el caso del diseño de pórticos especiales a momento, es un tópico que tiene muchísimos aspectos a revisar. Haré un repaso de los puntos más destacables de este sistema. No lo he incluido completamente porque son muchísimas verificaciones, pero voy a destacar, digamos, lo más resaltante. A. Control del pandeo local en vigas y columnas. Sabemos que el pandeo local limitaría la capacidad ductil de la estructura y que el pandeo local es una falla frágil. Entonces, las vigas y columnas deben cumplir con la condición de lo que llamamos miembros de alta ductilidad, antiguamente compactas sísmicas, conforme a la sección de 1.1 de la norma ANSI AICC 341-2010, a fin de limitar el pandeo local de las alas y almas y con ello lograr incursionar en el rango elástico. Aquí hay limitantes entonces de la relación ancho-espesor, el B entre T. La relación ancho-espesor es la que limita el pandeo local de alas y de almas. Y aquí está a nivel de la norma lo que serían los límites máximos para garantizar de que este pandeo local no incida en la ductilidad del sistema, no merme la ductilidad del sistema. Entonces, si un perfil no cumple con esta condición, no puede ser utilizado en un sistema de pórticos resistentes de momento porque no calificaría como miembro de alta utilidad. También tenemos el control del pandeo lateral torsional en vigas. Vemos aquí, por ejemplo, esta viga importante tiene en su punto medio una viga de transferencia, una viga que sirve de soporte lateral, y entendiendo que la capacidad de flexión depende de la longitud no soportada, a medida de que la longitud no soportada es más grande, es decir, vemos en este caso, por ejemplo, esta viga que va en esta dirección, vamos a decir X, tiene un punto de soporte lateral en la mitad. Si estos fueran 6 metros y 6 metros, estos serían 3 metros. Mientras que esta viga que va en Y, como tiene vigas secundarias, y son 3, a cada metro y medio tendría un soporte lateral. Entonces es evidente que la que tiene menor distancia entre soportes laterales va a alcanzar mayor momento, entendiendo que la gráfica, el momento depende de la longitud no soportada. Y por algo lógico, a medida de que la longitud no soportada es muy grande, la flexión pura en una viga, por ejemplo, genera una tracción en la fibra inferior, una compresión en la fibra superior, y esa compresión en la fibra superior hace que la sección superior del perfil pandee de forma lateral torsional. Es como vemos esta figura. Es como vemos aquí en la derecha. O sea, la fuerza de compresión en la parte superior de las vigas, producto de la flexión, trata de hacer girar y pandear esa viga. Si aquí colocáramos una viga transversal que una todas en el punto medio, ya no podría haber ese giro porque se lo impediría la presencia de una viga secundaria. Entonces, la longitud LB entre soportes laterales, esta distancia LB debe ser siempre menor o igual a 0.086 entre FY por el radio de giro menor. Resistencia mínima de columna. Bueno, es evidente. Debe haber un criterio columna fuerte, viga débil en cada junta. La sumatoria de los momentos máximos probables de las columnas deberán ser mayores a los de las vigas. Para propiciar que las vigas sean las que incursionen en el rango elástico y las columnas queden con una buena resistencia en el rango elástico. De lo contrario, podría presentarse un entrepiso débil, un entrepiso donde las vigas son más resistentes que las columnas y conducen a un colapso inminente, como lo vemos en esta figura. Aquí se alcanza la capacidad, digamos, plástica de las columnas en sus dos extremos antes de que las vigas incursionen en el rango elástico. Y vean cómo hay una ductilidad muy limitada. Aquí la ductilidad es de 2. Mientras que en los sistemas, o en este ejemplo, donde el sistema tiene principalmente las vigas
cediendo y solo las bases de las columnas alcanzan la cedencia, que es muy típico, la utilidad pasa a ser el doble. Entonces es importante el criterio columna fuerte, viga débil. ¿Cómo determinarlo? Aquí vemos una serie de fórmulas. Vemos el tramo, columna, la parte de la viga. A una distancia SH se forma la rótula plástica que depende de la conexión. Tiene una carga distribuida. Asumimos que los momentos máximos probables se producen en el mismo sentido. Y por lo tanto, digamos, 2 veces el momento máximo probable entre la luz libre, LH, más el corte gravitacional, que es simplemente Q por LH medio, definen lo que es el corte B sub V. Ese corte B sub V multiplicado por la excentricidad que hay hasta precisamente el baricentro, que es SH, que es la distancia de la rótula plástica, más la mitad de la columna, que es lo que vemos acá, terminas dándonos lo que sería el momento máximo probable de la viga proyectado en el eje baricéntrico. O sea, nos interesa el momento acá, en el centro. Ese momento es el momento de la rótula plástica, MPR, más el corte B sub V por todo el brazo, SH más la mitad de la columna. Y MPR, que es el momento que ocurre en la rótula plástica, es igual a 1.1 RY, que es el factor de sobreresistencia del acero, ZB es el módulo plástico y FY la tensión cedente. O sea, lo que estoy es haciendo un equilibrio de las fuerzas máximas probables que pueden ocurrir, porque entonces el M asterisco PB de la derecha y el M asterisco PB de la izquierda harían la sumatoria de los M asterisco PB, y vemos entonces en el caso de la columna que sucede igual. Hay un momento en la parte superior de la viga, un momento en la parte inferior de la viga, también hay fuerzas cortantes, y el momento asterisco probable en columna será el momento PC, que depende del módulo plástico por el FY menos la carga excelente del área, y el corte, que es la sumatoria del momento entre ellos. Y el corte de su UC, la norma permite despreciarlo, no tomarlo en cuenta. De esa manera, si se desprecia el corte de su UC, el momento asterisco probable en columna sería igual al momento PC nominal. Si lo tomamos en cuenta, habría que agregarlo acá. De esta forma, hacemos un chequeo de columna fuerte y se dan cuenta que la mayoría son propiedades de perfiles. El RY, el módulo plástico, el FY, el MPR. Aquí la única variable que estaría, digamos, fuera de control un poco sería el corte gravitacional, por una parte, y pudiéramos decir que esta distancia SH, que depende de la conexión, que ya veremos más adelante. Chequeo de la zona del panel. Recuerdan que les había dicho que en los pórticos resistentes de momento primero fallaban las vigas y luego venía una excedencia por corte en la zona del panel, que es la zona del nodo. Hay que chequear que ese nodo tenga una resistencia adecuada para las fuerzas que se producen en él. La resistencia requerida en la zona del panel se determina a través de la suma de las fuerzas que se producen debido a los momentos máximos probables de las vigas ubicados en la cara de la columna. El mismo equilibrio, pero ahora en vez de ser llevado al centroide, se lleva a la cara. O sea, el MF2 y el MF1, que podemos denominar como MF, será el momento MPR que ocurre en la rótula plástica más el corte por la distancia SH. Antes era SH más DC medio. Ese momento MF que acabamos de hallar entre la altura del perfil, restándole la mitad de las alas, menos el corte que actúa en la columna, es la demanda. Y esa demanda es la que vamos a comparar contra la resistencia. El corte de su UC se obtiene del equilibrio entre puntos de inflexión de las columnas, tomando en cuenta los máximos momentos o los momentos máximos probables de las vigas que se conectan en el mundo.
La resistencia de la zona del panel depende fundamentalmente de la resistencia cedente del acero, la altura de la sección de la columna y el espesor del álama. De no cumplir la demanda, se hace necesario incorporar planchas de refuerzo soldadas al alma que hacen que el espesor efectivo del alma pase a ser incluso más del doble. O sea que con planchas adosadas al alma es que garantizamos una adecuada resistencia que pueda suplir la demanda impuesta por MF entre D sub B menos T sub F menos el corte en la columna. No es un procedimiento tan simple, pero digamos que se puede hacer sin ningún problema. Planchas de continuidad por cargas concentradas. Estas fuerzas que van por las alas, producto del momento, tanto a la derecha de la columna como a la izquierda de la columna, son cargas concentradas en dicha columna. Y ante esas cargas concentradas se dan 4 estados límites. Cedencia del ala. El ala puede flectar, ceder. Cedencia del alma. El alma puede, por la fuerza, digamos, impuesta y con un ancho efectivo, puede ceder el alma. Aplastamiento del alma. Entre el ala y el alma se puede dar un aplastamiento por la excesiva fuerza aplicada y el pandeo del alma. El alma puede pandear. La mínima resistencia de estos 4 estados límites se compara contra la demanda. Si fuese mayor, no requeriría planchas de continuidad. Si es menor, habría que calcular un área de las planchas de continuidad. Y con el área requerida, y conociendo el ancho de esas planchas de continuidad, yo puedo obtener el espesor requerido. Y como mínimo, cuando se conecta una viga a una columna, el espesor será la mitad del ala de la viga. Y cuando se conectan 2 vigas a una columna, el espesor de la plancha de continuidad será el mayor valor entre el ala de la derecha y el ala de la izquierda. Conexiones viga-columna. Hay requerimientos especiales para las conexiones de estos sistemas. Lo principal es que deben desarrollar al menos el 80% del momento plástico para cuando existe una deriva de piso, que es lo que llamamos una rotación plástica, de más o menos 0.04 radianes. Fíjense que aquí a 0.04 radianes, después de ciertos ciclos, debe desarrollar al menos el 80% del momento plástico. Y esta es una de las condiciones que ha llevado a generar lo que son las conexiones precalificadas a momento. De hecho, a partir de allí es que surge en la norma ANSI ICC 358-2010 las conexiones precalificadas para sistemas intermedios y especiales resistentes a la aplicación sísmica. Estas conexiones han sido validadas mediante ensayos, atendiendo a los requerimientos de resistencia y de utilidad del sistema.